Muy buenos días, ¿qué tal? Iniciamos una clase más, la unidad número 3. Nuestro examen, como sabrán, es el 19 de noviembre, o sea que de hoy en 15. Le subí en la plataforma ya un material para que puedan ir leyendo y estudiando para el examen del 19. Bueno, hoy vamos a desarrollar la unidad número 3, que habla acerca de los signos lingüísticos, figuras literarias y narración. Entonces vamos a empezar por desarrollar esta unidad y hasta aquí va a entrar en el examen. Como les dije, ya les subí en la plataforma el resumen para que puedan leer. El examen es el 19 y bueno, iniciamos. Unidad 3, signo lingüístico, figuras literarias y narración. ¿Qué es el signo lingüístico? Un signo lingüístico, por lo tanto, es una realidad que puede ser percibida por el hombre mediante los sentidos, o sea, mediante el sentido del tacto, de la vista, del gusto, de la audición, etcétera, etcétera. Bueno, este signo combina el significado, que es una noción, un concepto, con su significante, que está basado en una imagen del tipo acústico, presentándose como una unidad en dos facetas, dependientes entre sí, que no pueden ser separadas. Entonces tenemos un significante y un significado que ninguno de los dos se pueden separar. Se llama signo lingüístico a la unidad mínima de la comunicación verbal, que parte de un sistema social y psíquico de comunicación, eh, verbal, que parte de un sistema social psíquico de comunicación entre los seres humanos que conocemos como lenguaje. Este mecanismo actúa sustituyendo a las cosas de la realidad por signos que las representan, y en el caso del lenguaje verbal, por signos que podemos recibir a través de los sentidos, y luego de codificar e interpretar para poder recuperar el mensaje original. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos entonces que el signo lingüístico es una herramienta que tenemos nosotros los humanos para poder comunicarnos con la sociedad, o sea, con otras personas. Y tenemos dos elementos, que es un significante y un significado, que yo, al observar un dibujo, un gráfico, por ejemplo, me voy caminando por la calle y veo la señalización de aviones, eso me indica que el aeropuerto está cerca. O me voy caminando y veo, por ejemplo, el dibujo de un colectivo, eso me indica que es la parada de un colectivo. Entonces, esos son signos que yo puedo utilizar para poder comunicarme con los demás. ¿Cuáles son las partes? ¿Cuáles son las partes de ese signo lingüístico? Tenemos un significante y un significado. Debemos indicar que el signo lingüístico siempre debe establecer una relación entre un concepto, un objeto o una idea con su forma física. O sea, eso sería si yo observo, por ejemplo, una jarra, mi mente automáticamente establece un concepto con respecto a esa jarra, ¿verdad? De que para qué sirve, ya sea esta escrita u oral. Esto se traduce en la existencia de dos términos que deben ser unidos por nuestro cerebro para poder decodificar el mensaje y poder llevar a cabo una comunicación efectiva. Estas partes del signo lingüístico son el significante y el significado. Bueno, significante es la imagen física del signo, es decir, el signo aparecerá escrito y tendrá una morfología propia, o sea, un concepto propio. Esta palabra representará la idea o objeto referente a cómo una cadena de sonidos. Así, el significante, por ejemplo, de la manzana sería la palabra tal como la vemos o la escuchamos. Y automáticamente, cuando una persona dice manzana, nuestro cerebro ya quita una imagen mental del mismo. Significado: se trata de la imagen que se crea en nuestra forma automática cuando leemos o escuchamos una palabra.
Es decir, cuando oímos o leemos la palabra manzana, e inmediatamente nuestro cerebro establece una imagen mental de la misma. Entonces, las partes del signo lingüístico son dos, un significado y un significante. Acá, por ejemplo, tenemos tres dibujos, o sea, tres gráficos, de los cuales yo, al observar inmediatamente, mi mente me está creando un concepto con respecto a cada uno de estos dibujos. El candado sirve obviamente para llavear, para resguardar o para evitar que alguien lleve que algo que no es suyo. El sillón eh, me sirve, por ejemplo, para sentarme, para relajarme, para ver televisión, etcétera, etcétera. La manzana sabemos que es una fruta nutritiva que sirve, ¿verdad? Para poder nutrir el cuerpo. El signo lingüístico, entonces, es el resultado de la unión de un significado y un significante. El significado es el concepto o la idea que representa nuestra mesa, que es, por ejemplo, el dibujo de la mesa, y automáticamente el cerebro emite un preconcepto. Y el significante es la sucesión de los sonidos, fonemas o letras en la escritura que percibimos. Por ejemplo, significante mesa. Y tenemos que mesa tiene cuatro fonemas, dos consonantes y dos vocales. Entonces, significado sería mi imagen mental que yo tengo del mismo y el significante sería la parte del significado de los sonidos de las palabras, ¿no?, que percibimos. ¿Cuáles son esas características del signo lingüístico? Uno, la arbitrariedad, la relación que hay entre el significado y el significante, que es por lo general del tipo arbitrario, es decir, convencional, artificial. No hay una relación de semejanza entre los sonidos que componen una palabra determinada. Por ejemplo, digamos cielo, y el significado concreto que busca transmitir es la idea del cielo. Es por esto que los idiomas deben aprenderse. Linealidad, como se dijo antes, los significantes del lenguaje verbal forman parte de una cadena de signos cuyo orden importa. ¿Para qué? Para que se pueda entender de manera correcta. Eso se entiende como un carácter lineal. Los sonidos que componen una palabra aparecen en línea, o sea, uno delante de otro, no todos a la vez, sino ni de manera desordenada. Por ejemplo, cielo no es equivalente a o cielo. Pues se dice arbitrariedad, la palabra tal, liso y llano, tal como suena. Linealidad, que debe seguir un orden, que no puede ser alterado. La mutabilidad e inmutabilidad significa que el signo lingüístico puede mutar o puede cambiar o puede adquirir nuevos sentidos o nuevos conceptos, desplazar el nexo específico entre el significado y el significante, pero siempre que lo haga a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras se pueden modificar o pueden mutar con el correr del tiempo. Acá tenemos el vivo ejemplo de que la Real Academia Española quitó un comunicado donde suprime la doble L y la creo que era, si no me equivoco. El diccionario, entonces, ¿qué va a pasar con las palabras que se escriben con dichas consonantes? Ahí eso habría que ver qué pasaría con respecto a eso. Entonces, características tenemos tres: arbitrariedad, linealidad, inmutabilidad e inmutabilidad. Inmutabilidad es que no se modifica, persiste a lo largo del tiempo. Bueno, acá terminamos lo que es signo lingüístico para poder ingresar a lo que sería, que es la denotación y la connotación. En lingüística, la denotación y la connotación son dos niveles de significado de las palabras: el nivel literal, así como suena, y el nivel contextual, que sería la parte más intrínseca o interna de la palabra que yo quiero decir. Respectivamente, esto es posible ya que las palabras
no solo lo que estrictamente dicta el diccionario, sino que están acompañadas de todo un marco contextual que les confiere capas más profundas de significado. Por lo tanto, la denotación es el significado llano y principal, evidente y universal que tiene una palabra o una expresión. El significado principal que recogen los diccionarios y que es común a todos los hablantes de un idioma, sin tomar en cuenta matices, ni contextos, ni segundas o terceras intenciones. En cambio, la connotación abarca significados más profundos o figurados, implícitos o particulares que esa misma palabra o expresión puede tener dependiendo de quién la utilice y en qué contexto o dentro de qué grupo de habla o con qué matices. Este tipo de sentido varía a menudo con la geografía, la clase social o la tradición cultural a la que se pertenece. Acá tenemos unos ejemplos para que puedan comprender mejor. Eh, por ejemplo, llevar una vida de perros. La denotación es vivir literalmente como un perro. Comer comida de perro o dormir en el suelo o creerse un perro, ¿verdad? Entonces, en la connotación sería un significado más profundo, que sería, por ejemplo, vivir por debajo de los estándares mínimos aceptables de cada quien o pasar un mal rato o estar sufriendo mucho. Ser una piedra en el zapato. Denotación es ser literalmente una piedra dentro del zapato de alguien. O sea, literal una piedra dentro del zapato, pero la connotación es ser una molestia, ser un impedimento o ser fastidioso. Eso sería en la connotación, ¿verdad? En el sentido más profundo. Bueno, o de repente cuando decimos, ¿qué jirafa? Eh, en la denotación sería, evidentemente, en el sentido literal, es un animal, pero en el sentido de la connotación sería que es una persona muy alta, entonces le compara con la jirafa. ¿Qué jirafa cuando decimos? O cuando alguien dice, está loca de amor por él. En la denotación sería que perdió la cordura, ¿verdad? Que está loca. En la connotación sería que está perdidamente enamorada de su marido o de su novio, ¿verdad? Entonces, la denotación siempre va a ser el sentido literal de la palabra y la connotación sería ya el sentido más profundo, ¿verdad? A eso se refiere. Bueno, mm, continuamos. Bueno, entonces, la diferencia entre ambos es que uno es el sentido literal de la palabra y el otro el sentido más profundo. Entonces, vamos a siguiente. Ahora vamos a ver qué son las figuras literarias. Las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros, poesía, narrativa, ensayo, drama, en los cuales el lenguaje es un fin en sí mismo y es transformado para potenciar sus posibilidades expresivas. No obstante, las figuras literarias no son exclusivas de la literatura, sino que también se emplean en nuestro lenguaje coloquial, que sería nuestro lenguaje cotidiano, ¿verdad? Incluso algunas están ya asimiladas a este y en ciertas expresiones o giros. Entonces vamos a ver cuáles son esas figuras literarias. Las figuras literarias hay más de 30, por ahí son, pero yo solamente tomé 6.
A continuación, referimos algunas de las figuras literarias más utilizadas y sus ejemplos. Entonces tenemos primeramente la metáfora, que es algo que vimos en la escuela, en el colegio. La metáfora es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Ejemplo, tus ojos son verde selva, para indicar que el color de los ojos se asemejan con el color de la selva. Era su cabellera oscura hecha de noche y de dolor, en el poema Canción de Otoño y Primavera de Rubén Darío. Aquí, por ejemplo, relaciona el color del cabello con la oscuridad de la noche. Entonces, esa es una metáfora. O otra metáfora, otra metáfora puede ser tu cabellera rubia, tu cabellera rubia con tal cual oro, ¿verdad? O sea, que lo que hace establece una semejanza entre el color del cabello rubio de la persona con el oro. Luego tenemos lo que sería la comparación, que consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos que viene introducida por otro elemento relacional explícito. Entonces tenemos aquí, eres fría como el hielo. Entonces le compara a la persona que su frialdad es parecido al hielo. Se arrojó sobre ella cual águila su presa, ¿verdad? Entonces esto le compara a la persona que se arroja contra otra persona con un águila cuando caza su presa, ¿verdad? O tus ojos son azules como el cielo. O, eh, ¿qué puede ser otro? Sos blanca como la leche, por ejemplo. Esa es una comparación. Luego tenemos lo que es la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? ¿Qué es la hipérbole? La hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o se disminuye de manera exagerada un aspecto o características de una cosa. O sea, la hipérbole es la disminución o la exageración de algo. Ejemplo, le pedí disculpas 1000 veces. Es una manera de explicar que se pidió disculpas de manera reiterada. De manera reiterada. Te amo hasta el infinito y más allá. Expresa un amor sin fin. Lloró ríos de lágrimas al partir. Se refiere a que la persona lloró mucho. Luego tenemos lo que es la prosopopeya o la personificación, que es el procedimiento retórico que consiste en que en atribuir cualidades propias a un ser racional o animado a otro inanimado. Ejemplo, la luna me sonrió desde los altos del cielo. La luna no habla, ni mucho menos sonríe. Entonces eso es personificación, cuando le hacemos hablar a un ser inanimado. El reloj nos grita la hora. El conejo me saluda antes de ir a su madriguera. Entonces le hacemos hablar a personas que no pueden. Eso es, eh, sería la personificación. Entonces, tenemos ahora lo que es la onomatopeya y la descripción. La onomatopeya es la representación escrita de un sonido como clic, crack, plas, push, pas. Es una manera de vocalizar los sonidos que pueden generar ciertos objetos o animales. Ejemplo, al apretar el plástico, por ejemplo, la papa frita, y cuando abrimos hace un estruendo, o sea, un sonido. Eso indica que se rompió la bolsa, ¿verdad? Después otro sería miau, así me saludó el gato, que sería el sonido que emite el animal. O mu, lo que dice la vaca, o cuando ladra el perro, o cuando la gallina canta. Entonces a eso se refiere a los sonidos. ¿Y qué es la descripción? Literaria consiste en la explicación pormenorizada de los personajes, objetos, locaciones o situaciones para evocar en el lector una imagen mental verosímil sobre el elemento de lo relatado. Aquí tenemos un ejemplo que es el novato que se había quedado en la esquina detrás de la puerta, de modo que apenas se le veía. Era un mozo del campo
de unos 15 años y de una estatura mayor que cualquiera de nosotros. Entonces aquí le escribió a un muchachito del campo que era buen mozo, vivía en el campo, tenía 15 años y que era de una estatura muy alta. Eso es la descripción. Bueno, y ahí tenemos las 6 figuras literarias que opté por desarrollar, porque como les dije, son, son como 30. Entonces, para repasar un poquito eh, la unidad, tenemos entonces el signo lingüístico. El signo lingüístico son herramientas que podemos utilizar ¿para qué? Para poder comunicarnos con otras personas. Siempre van a ser herramientas. Y tiene dos elementos, que es significante y significado. El significante, que siempre va a ser los sonidos de la letra, y el significado, que es el concepto de lo que tenemos de esa imagen que nuestra vista observa o ve. Tenemos como característica la arbitrariedad. ¿Por qué? Porque sí o sí tenemos que decir las palabras tal cual suenan. La linealidad, ¿por qué? Porque tiene que seguir un orden. La mutabilidad e inmutabilidad es que las palabras con el correr del tiempo pueden modificarse. En la denotación y connotación, la denotación siempre va a ser el sentido literal de la palabra, y en la connotación va a ser el sentido contextual, o sea, el sentido más profundo del texto. Y vimos los ejemplos para que puedan diferenciar bien unos de otros. Después tenemos lo que son las figuras literarias, que son las herramientas, unas herramientas que podemos utilizar para embellecer nuestro lenguaje coloquial. Y ahí tenemos la metáfora, la comparación, la, la hipérbole, la prosopopeya o personificación, la onomatopeya y la descripción. 6 elementos que yo opté por traer a colación, porque como dije, son como 30. Bueno, aquí vamos a terminar la primera conexión para iniciar la segunda, para finalizar la clase.